Vamos a compartir algo que es muy interesante, que particularmente está diseñado para el bienestar, pero lo podemos aplicar para cualquier área de nuestra vida porque tiene que ver con la palabra, porque tiene que ver con lo que la Escritura nos enseña acerca de qué es lo que debemos considerar como virtud y de lo que debemos considerar como una actitud negativa o equivocada que no debemos emprender, sino que debemos rehusar. Y ahorita le voy a explicar a qué nos estamos refiriendo, pero particularmente vamos a hablar del bienestar y vamos a hablar del lado práctico de la prosperidad. Vamos a hablar del lado práctico de la prosperidad y le voy a invitar a que me acompañe a Primera Carta a los Corintios, capítulo 9. Vamos a ir a Primera Carta a los Corintios, capítulo 9. Le pongo en contexto. Las iglesias que están descritos en las cartas de Pablo y algunas que quizá no se pudieran mencionar, la mayoría de ellas apoyaban al apóstol Pablo económicamente. Por ejemplo, lo podemos ver en Filipenses. Los filipenses eran quienes apoyaban de una manera muy fuerte al apóstol Pablo en lo que tiene que ver con el dar y con el recibir. Y permítame un segundito. Y entonces, los corintios, particularmente el apóstol Pablo, les enseñaba acerca de ellos. De hecho, lo que vemos en la escritura referente a lo que tiene que ver con la prosperidad y cómo Cristo nos redimió de la maldición de la pobreza para que en su riqueza podamos ser prosperados, y acerca de la palabra que dice que el que siembra cosecha, y que a través de la gracia del Señor podemos nosotros tener la seguridad de que tendremos toda la satisfacción, estaremos satisfechos en todo y aún tendremos más para abundar en buenas obras. Pablo lo describe en las cartas a los corintios, pero los corintios tenían una situación muy especial con respecto al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo no recibía económicamente nada de ellos. Inclusive él decía: yo me sufrago, otras iglesias conmigo me apoyan, pero de ustedes no quiero recibir nada. Dice, aunque, y les predica acerca de la prosperidad. Y particularmente, no vamos a ver cuál era la razón por la cual los corintios actuaban de una manera especial. Quizá había cierta incomodidad, quizá había cierta queja, pero el apóstol Pablo era diligente al respecto. Pero a los corintios es a quienes más les escribe acerca de esto. No para beneficiarse el apóstol Pablo directamente, pero porque a lo mejor, aunque Pablo no les iba a aceptar ofrendas o lo que tuviera que ver con la siembra y la cosecha, pero los corintios tenían que aprender a sembrar y a cosechar, pero a ser prácticos respecto a la prosperidad. Así es que le voy a invitar a que me acompañe en Primera de Corintios capítulo 9, versículos 9 y 10. Dice la escritura: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás, dice, bozal en la boca del buey que trilla. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice particularmente por causa de nosotros?
Y el apóstol Pablo dice, por causa de nosotros sin duda está escrito que con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de participar de su esperanza. Y esto lo podemos aplicar de muchas maneras, pero particularmente tiene que ver con que alguien está haciendo su trabajo y debe de ser correctamente remunerado. No debemos restringir el beneficio que debe de recibir aquel que hace un trabajo por nosotros. Y recuerde que la Escritura nos enseña que todo trabajo es honroso y todo trabajo necesita tener su remuneración. Y aunque el Señor, dice la Escritura, que nos da el poder de hacer las riquezas en este mundo son injustas. De tal manera que hay trabajos que son bien remunerados y hay otro tipo de trabajos que son muy similares o equiparablemente iguales, pero no son tan bien remunerados, porque en este mundo las riquezas son injustas. Pero por causa de que nosotros estamos en el nuevo pacto en Cristo Jesús, y Cristo Jesús nos redimió de las injusticias, de la maldición, y nos dio el poder de hacer las riquezas, nosotros tenemos que aprender a ser diligentes. Ahora, cuando nosotros estamos en un trabajo y no nos pagan justamente, nosotros tenemos algunas opciones, como buscar otro trabajo, como pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para emprender un negocio, muchas opciones, pero nunca nuestra opción debe ser quejarnos contra la empresa, quejarnos contra el patrón, quejarnos contra el negocio. Nunca debe ser nuestra actitud pagar con mal cualquier situación que nos quieran hacer, pero antes bien dice la Escritura que cualquier injusticia, cualquier maldad, nosotros debemos de revertirla con el bien. Ahora bien, si nosotros vamos a utilizar a alguien para darle un trabajo, nosotros tenemos que corresponderle correctamente. Mire, el día de ayer o antier, creo que fue el día de antier, tuve un sueño, y en el sueño hubo dos eventos, dos escenarios. Recuerdo uno de ellos, el otro no lo recuerdo muy bien, pero estoy seguro que hubo dos escenarios en donde yo estaba con otra persona y la otra persona, por ejemplo, fuimos a un restaurante y a la hora de que la otra persona pagó y dio su propina al mesero, dio una propina excelentísima. No fue ni el 10, no fue ni el 15, sino más allá. Y yo me quedé asombrado de lo que hizo esta persona. Y según yo recuerdo, esta persona ni siquiera era una persona creyente. Y en otro evento similar en este sueño, sucedió algo igual, donde estaba yo acompañado de una persona y esta persona hizo un desembolso de dinero más allá de lo que cualquier persona normal haría, en el sentido de ofrecerle a alguien algo o pagarle a alguien por algo. Y no estoy hablando de que tú tengas que pagar más de lo que vale una cosa, pero sí estoy hablando de que tú y yo necesitamos tener mentalidad de personas prósperas. Tú y yo necesitamos, como creyentes, no solo saber que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual para que ésta se manifieste en lo natural, que Dios nos ha dado el poder de hacer las riquezas, que Dios nos ha llamado mayordomos y no dueños, pero también es importante que tú y yo nos creamos bendecidos, estemos bendecidos y nos sintamos bendecidos y actuemos como bendecidos, porque definitivamente que es un hecho que nadie puede dar lo que no tiene. Esto es una ley fundamental, esto es de sentido común, pero también es un hecho que nosotros tenemos que ejercer la fe
a través de lo que creemos, de acuerdo a lo que tenemos. Una vez más, nosotros debemos entender qué somos en Cristo y tenemos que actuar como lo que somos en la medida de lo que tenemos, claro. Es decir, voy a poner el mismo ejemplo del sueño. Vamos a suponer que usted va a un restaurante y no necesariamente usted va a ir a un restaurante a gastarse 10,000 pesos, pero se va a gastar 1,000 pesos. Y entonces usted, como una persona que sabe que es bendecida, tiene que actuar como bendecida. Y entonces usted puede dar una propina de 200 pesos, que es más del 10, y el 15 es del 20%. Porque usted está actuando. Si usted recibió un buen servicio del mesero o de la mesera, usted da una propina excelente y usted mismo da testimonio, no solo a su conciencia, no solo a los que le rodean, no solo al mesero o la mesera, pero a su fe. Porque usted está poniendo su fe, su concepción en lo que usted cree, con sus acciones. La fe está produciendo acciones. De tal manera que usted empieza a ejercitarse en estos menesteres. O si usted va y consume 300 pesos en un restaurante, pues de la misma manera usted puede dar 60 o 70 pesos. O si usted va y consume 150 pesos, usted puede dar una propina, le llaman, de 30 pesos. Es decir, independientemente de lo que usted vaya y consuma, pero no porque no vamos a un restaurante muy caro, porque vamos a un restaurante más económico, no significa que no podamos actuar como personas bendecidas. No estoy hablando de que actuar de una manera bendecida en la práctica significa que usted se endeude. No estamos hablando de que usted se crea una persona bendecida y vaya y saque a crédito un Mercedes-Benz, un BMW o algo que usted realmente no necesita y no es el momento y el tiempo. No me malinterprete. Claro, si usted tiene la capacidad de poder adquirir un carro de esos, yo no le veo ningún problema mientras ese carro sea útil. Pero si es un carro para tenerlo ahí guardado como estereotipo de algo que usted quiera manifestar o enseñar, habría que pedir sabiduría y diligencia al Señor para saber qué es lo que nos conviene. Pero yo creo que siempre una persona bendecida por el Señor en la práctica tiene que tomar acciones adecuadas a la sabiduría de Dios. Y esto es que el pedir prestado no es parte del sistema de Dios de acuerdo a las riquezas. Así es que si alguien no quiere adquirir algo prestado, entonces necesita ser sabio para empezar a hacer ahorros. Y si usted hace la multiplicación respecto a los ahorros, de que sus ahorros multiplicándolos por los meses y por los años le van a dar 150 años para que usted pueda adquirir un bien, y pues eso va a ser imposible. Entonces usted, además de los ahorros, tiene que pedir sabiduría de Dios para que emprenda un negocio o para que emprenda alguna situación especial que el Señor le indique. Pero todo en el contexto de lo espiritual que ya sabemos. Ya conocemos la ley espiritual que nos dice dar y se os dará. Eso tiene que ser parte fundamental de nuestra vida. Es decir, no es suficiente con dar nuestras ofrendas, dar nuestro 10% o 20%, lo que nosotros tengamos que hacer, y tener ese concepto y esa fe y la palabra que corresponde al dar y al recibir. Pero también tenemos que ser sabios a la hora de usar lo que nos ha sido dado. Y vamos a ir ahora ahí mismo en 1 Corintios capítulo 9, pero ahora por favor sígame en el versículo 14 y 15. Versículos 14 y 15 de 1 Corintios 9. Dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ahí esto es lo que les platicaba, de que el apóstol Pablo no quería recibir
nada respecto a los corintios. Pero también es importante que en la práctica nosotros seamos sabios para saber qué necesitamos hacer con nuestros ingresos. Por ejemplo, yo soy de la idea de que ser empleado, y déjeme decirle que hay muchos, no solo en este país, sino en todos los países, que por toda la vida han sido empleados. Y no está mal, ni nadie se debe de sentir condenado por ello. Pero si la Escritura dice que Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola, si la Escritura nos dice que Dios nos ha llamado a estar encima y no debajo, entonces podemos emprender un trabajo, pero siempre tenemos que tener la esperanza y la expectativa de caminar en la fe, en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha hablado para nosotros. Creer que nosotros estamos en esa posición a la que Dios nos ha llamado. Y entonces todo debe de ser proporcional. Digamos que usted tiene un trabajo y usted está alimentando y supliendo todas las necesidades de su familia, pero usted quiere dar un brinco porque usted quiere bendecir a otros, no solo a los suyos, pero bendecir a otros a la obra del Señor, y bendecir a los pobres y bendecir a los necesitados, etcétera, etcétera. Y usted quiere poner un negocio. Pues lo más correcto no es renunciar a su trabajo y poner un negocio, porque no sabe ese negocio cómo va a empezar, cuánto usted necesita esperar, los tejes y los manejes. Recuerde que caminar en la sabiduría de Dios es un ejercicio, es una experiencia, y en la medida en la que nosotros tenemos los sentidos ejercitados, es decir, que ya hemos aprendido a caminar en el Espíritu y no en nuestra propia prudencia, entonces podemos ser más rápidamente exitosos en las cosas que emprendamos. Pero si usted quiere emprender un negocio, entonces usted puede emprender el negocio, pero no dejar su trabajo. Y entonces usted puede, en la medida en la que su negocio le da prosperidad, pues entonces ya usted puede quizá renunciar a su trabajo y dedicarse a su negocio. Ahora, quizá en las situaciones, si usted se queda sin trabajo, pues a poner un negocio. Claro que definitivamente algo hay que hacer. Pero hay experiencias y testimonios muy, muy abundantes respecto a hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Hay quienes pierden su trabajo y, queriendo tener un trabajo de la misma categoría, del mismo tipo, se la pueden pasar 6 meses, 1 año, 2 años sin trabajar por causa de esperar algo que creen que deben tener y no lo consiguen. Y Dios abre todas las puertas y Dios tiene todo disponible, pero quizá nosotros somos los que no embonamos, los que no creemos, los que no somos sensibles a la voz de Dios, los que por causa de nuestra incredulidad, nuestra imprudencia, nuestra falta de entendimiento, permitimos que los retrasos sucedan. Pero le voy a dar un ejemplo. Es como todos aquellos que quieren emprender la obra del Señor, que quieren dedicarse sus vidas a predicar, que quieren dedicarse sus vidas a algo que tenga que ver con el Evangelio. Bueno, si alguien tiene responsabilidades, pues no puede prescindir de las responsabilidades para generar ingresos en su casa y dedicarse 100% al Evangelio y esperar, como dicen por ahí, que le caiga el dinero del cielo. Y religiosamente se ha malinterpretado el hecho de que aquellos que se dedican a la palabra tienen 4, 5, 10 gentes y quieren vivir de la palabra con 10 gentes, y no es posible hacerlo porque van a tener los recursos de 10 gentes, de los diezmos, de las ofrendas de 10 gentes. Pero todo tiene que ser en forma gradual, y si alguien quiere dedicarse a la palabra porque es llamado a la palabra y tiene 4, 5, 10 gentes, pues tiene que buscar otro ingreso. En ningún lado de la Escritura dice que alguien que tenga el celo por la palabra y compartir la palabra no pueda tener un negocio adicional. Y en la medida en la que va creciendo su grupo, en la medida en la que va teniendo ahora muchos, y que su dependencia de dedicarse al Evangelio empieza a ser más demandante y los ingresos empiezan a fluir,
pues entonces uno ya puede dejar su negocio temporal, uno ya puede dejar su trabajo temporal, etcétera, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo de repente trabajaba, dice la Escritura que hacía tiendas para suplir sus necesidades. Y entonces es muy importante caminar en una expectativa correcta. Y es como cuando pones un negocio de hamburguesas y vas a vender 10 hamburguesas al día, pues no puedes renunciar a tu trabajo, porque las 10 hamburguesas te van a ingresar cierta ganancia. Pero cuando ya vendas 100, 200, 300 hamburguesas por día, entonces tú puedes hacer a un lado tu negocio y poner tus sucursales, etcétera, etcétera. Es un ejemplo el de las hamburguesas, pero cada quien puede buscar su negocio. Pero es muy importante, yo sé que algunos ya no están pensando en negocios, algunos otros tienen ya un ingreso fijo por el tiempo que ya estuvieron trabajando, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos a ver cómo la diligencia es parte fundamental de poner en práctica la prosperidad y las finanzas. Así es que nosotros siempre debemos de tener la expectativa de dedicarle nuestro tiempo a lo que se requiera. Por un lado, es importante que podamos dedicarle tiempo a la palabra, y por otro lado, es importante que podamos dedicarle tiempo diligentemente a lo que está causando nuestros ingresos. Pero hay muchos paradigmas en el sistema laboral entre las personas en este mundo, porque hay quienes inician sus trabajos y no quieren dejar sus trabajos porque quieren cumplir tantos años para adquirir el beneficio de los sistemas de ayuda del gobierno. Y yo no digo que esté mal, pero seguramente cuando pensamos así o nos bloqueamos así, no estamos poniendo nuestra confianza en el Señor, pero estamos poniendo nuestra confianza en aquella dependencia del sistema gubernamental. Yo recuerdo una persona que muy diligentemente quería dedicarse a servir al Señor, pero nunca se dedicó al 100% porque nunca quiso dejar su trabajo, porque estaba esperando cumplir la edad y cumplir los años para que el sistema gubernamental le pagara y entonces ya poder ser autosuficiente. Pero déjeme decirle algo: para que uno pueda aplicar en ciertas dependencias gubernamentales, pues se necesitan ciertos requisitos que van con el tiempo trabajado y la edad de la persona. Y yo recuerdo que esta persona pues trabajó tantos años, se desgastó tanto, que cuando quiso dedicarse 100% al Señor, estaba envejecida. Se le había acabado el vigor, se le había acabado el brillo de la vida, porque fue parcial, aunque dedicó su vida al trabajo y dedicó su vida al Señor, pero ya toda la bendición que el Señor pudo haber impartido a muchos a través de esta persona, no pudo ser por causa de que esta persona confió más en seguir adelante en su prudencia de acuerdo al sistema financiero de este mundo, para verse sostenido hasta el último de sus días por el sistema gubernamental. Y yo no digo que alguien que ha trabajado y que tiene derecho a ello no se beneficie de ello. Adelante, no hay ninguna manera, pero tenemos que entender que el sustentador y el proveedor de nuestras vidas es nuestro Señor y nuestro Salvador. Tan es así que cuando alguien adquiere un beneficio gubernamental, y si el gobierno quiebra, pues te lo restringen, y si la persona pasa mejor vida, se va con Cristo, se termina. Excepto las protecciones que hay para los cónyuges, en este caso las esposas de los esposos que tienen este beneficio. Pero bueno, ahora es importante que entonces nosotros seamos diligentes. Fíjate cómo dice 2 de Tesalonicenses 3:10. 2 de Tesalonicenses 3:10. Y aquí es donde es importante que empecemos a equilibrar lo que la palabra nos enseña acerca de poner en práctica la economía, las finanzas, lo que tiene que ver con las riquezas,
pero también lo podemos aplicar a cualquier área de nuestra vida. Dice 2 Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y siempre es importante que desde niños se aprenda, y tiene que haber un balance y un equilibrio y sabiduría para cómo enseñar a los niños, pero los niños tienen que aprender a trabajar. Los niños tienen que aprender a que en el futuro se requiere trabajar, ya sea trabajar para recibir un ingreso, trabajar por el evangelio, trabajar por algo que te apasiona, pero es importante trabajar. Y la Biblia dice, y si lo dice es porque es importante, hablando de los ingresos económicos, dice: el que no trabaje, que tampoco coma. Yo sé que si en una situación de hambruna, de dificultad, y se pierden muchos trabajos y alguien no tiene trabajo, bueno, y alguien le está intentando y le está haciendo la lucha, pues prácticamente eso es trabajar. Pero ahorita vamos a ver un poquito más acerca de una actitud que debemos evitar en todas las áreas de nuestra vida, porque esta actitud nos atrae o produce frutos incorrectos que lastiman a las personas, que lastiman nuestra vida, que lastiman nuestra economía y que no es beneficioso para nosotros. Y tiene que ver con lo que dice la Escritura en Proverbios 6, capítulo 6, versículos de 6 al 8. Vamos a leer algunos versículos de Proverbios, los vamos a leer un poquito rápido, te los voy a decir, seguramente algunos solo apúntalos, no los busques, yo los voy a leer. Pero fíjate cómo dice Proverbios 6, versículos del 6 al 8. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Es decir, Dios puso una sabiduría, en este caso en la hormiga, y en automático, sin gobernador ni señor, dice, ni capitán, preparan en el verano su comida. Ahora, esta escritura de Proverbios la está diciendo la sabiduría ¿a quién? Al perezoso. Y ser perezoso o tener actitud de perezoso, déjeme decirle que todo creyente nacido de nuevo ha sido redimido de toda naturaleza perezosa. Pero es nuestra manera de pensar la que puede causar que nosotros tengamos esta actitud de pereza. Y esta es muy, muy sutil y es muy visible hoy en día. Porque por causa de la tecnología, por causa también de la contingencia que estamos viviendo, esto ha causado cierta pereza en muchas personas que antes no padecían este mal. Y déjenme decirlo así: ser perezoso es padecer de un mal que va a lastimar a las personas, que va a lastimar a nuestras familias. Dice, el perezoso tiene este significado: es un indolente, alguien que está indispuesto para trabajar, habitualmente flojo, Hay quienes dicen, es que estoy muy cansado, es que no puedo, y parece ser como que si hubiera pereza o indulgencia o indisposición para hacer las cosas. Pero es importante que nosotros analicemos cuál es la razón por la cual no estamos pudiendo hacer algo, si realmente es pereza o si realmente son malos hábitos. Te voy a poner un ejemplo: aquel que se acuesta muy tarde, después de las 12 de la noche, y se levanta muy tarde, el día no le rinde igual. Y ese es un hábito que, si tú corriges tu hábito
y te acuestas antes de medianoche y te levantas, aunque sea al rayar el alba, a las 5 de la mañana, tu día te rinde de una manera extraordinaria. Dice entonces la palabra que al perezoso la sabiduría le dice: ve a la hormiga para que te hagas sabio. Ahora, tú sabes que en este mundo, así como se da por las temporadas, no hay cosecha continua. Por eso la hormiga tiene este trabajo, por estaciones. Así es que es sabio planear, es sabio ahorrar, es sabio estar preparado para cualquier altibajo. Eso es sabio, pero más allá de cualquier situación que tú puedas enfrentar, el apóstol Pablo dice: regocijaos siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El Señor no quiere que le des gracias por la calamidad que te está viniendo si es que tú estás sufriendo alguna afrenta y que te está lastimando. No, porque no puedes darle gracias al diablo porque te está mandando cosas, porque de Dios solo viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Pero sí el Señor nos enseña que en todo tiempo y en todo momento, aún en la adversidad, cuando sabemos que estamos luchando contra ella, demos gracias al Señor. Siempre tengamos una actitud de regocijo. Y si hoy cometí un error y malgasté mi dinero, no aproveché el dinero correctamente, bueno, tengo que aprender sabiduría y a utilizar las riquezas de una manera práctica en la sabiduría de Dios. Pero eso no me exime de yo darle gracias al Señor, porque cuando yo doy gracias y alabo al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es la abundancia de su gracia y su misericordia, no porque perdí dinero, no le vas a dar gracias al Señor porque perdiste tu dinero, porque te lo robaron, pero tú le das gracias al Señor porque Él permite que tú estés en paz, que tú estés contento, porque cuando tú sabes que eres un mayordomo y no eres un dueño, si por alguna situación pierdes algo material, no te va a doler. Pero un síntoma negativo en tu vida significa que hay una manera de pensar incorrecta. Nuestros sentidos, nuestros síntomas, nuestros sentimientos son guiados por nuestra manera de pensar. Es decir, de acuerdo a cómo pensamos, es de acuerdo a cómo sentimos. Si pensamos en preocupación, vamos a sentir afán, vamos a sentir frustración, vamos a sentir pánico. De acuerdo a lo que pensemos, es de acuerdo a los sentidos. Nuestros pensamientos van a guiar nuestros sentidos. Así es que cuando tú tengas sentimientos negativos, es importante en las finanzas o en cualquier otra área de tu vida, pero cuando tú, por alguna razón, una equivocación, un error, sucedió algo y perdiste un bien, llámese pequeño, mediano, más grande, y tú te sientes mal, es importante que identifiques algo. Si tú te sientes o tú tienes un sentimiento negativo y tú sabes distinguir entre un sentimiento negativo y un sentimiento positivo. Un sentimiento del amor y la sabiduría de Dios es tener alegría, tener gozo, sentir paz, sentir amor, etcétera, etcétera. Y sentimientos negativos son depresión, intranquilidad, frustración, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Tú sabes cómo distinguir eso, porque esto es de sentido común. Pero cuando hay sentidos negativos es importante que tú entiendas algo. Estos se deben por causa de tu manera de pensar. Y tus pensamientos que están causando esos síntomas o sentidos negativos no pueden ser resistidos. Es decir, no podemos echar fuera nuestros pensamientos resistiéndolos. No podemos decir: pensamiento de pereza, sal fuera en el nombre de Jesús. No, así no funciona. Lo que tienes que hacer es sustituir tus pensamientos negativos que están causando sentimientos negativos con la palabra del Señor. Entendiendo correctamente la palabra y renovando tu mente, esto es, los pensamientos de Dios, la palabra de Dios causando
posicionándose en tu mente, en tu memoria, en tu entendimiento, sacando, limpiando, echando fuera pensamientos equivocados, negativos, causarán establecerse, fundamentarse para que se conciban. Y estos sí van a producir sentimientos de bendición. Recuerda, los sentimientos Dios nos los dio, no son malos. Pecar con nuestros sentimientos es lo correcto, es lo incorrecto. Es decir, dejar que nuestros sentimientos se descontrolen, dejar que nuestros sentimientos sean sentimientos negativos, eso está incorrecto. Porque de sentimientos negativos viene el pecado, se concibe el pecado. Pero Dios nos dio los sentidos para que sean bendición para nuestra vida. Pero tienen que estar siempre sujetos. Y dice la Escritura que aquel que es maduro es aquel que tiene ejercitados los sentidos. Es decir, que sabe controlar sus sentimientos y que no permite tener sentidos o sentimientos negativos, sino que procura la palabra de vida y de verdad para que ésta se establezca. Así es que cuando tú pierdes algún bien o cuando tú no pudiste adquirir algún bien, entonces, y sientes dolor, sientes lástima, sientes pena, ese es un sentimiento negativo, el cual está siendo producido por una manera de pensar incorrecta. Así es que por eso es importante instruirnos en la palabra, permitir que la palabra nos edifique para que no tengamos esa clase de sentimientos. Porque si Dios me llamó a ser un mayordomo, no un dueño, y si tengo un bien y se pierde, si el diablo me lo robó, voy a la Escritura y dice, aquel ladrón que roba tendrá que restituir 7 veces más lo que fue robado. Entonces yo voy a creer para que eso que me fue robado me sea devuelto 7 veces más. Pero la manera de pensar es la que causa que nuestro caminar, nuestros sentidos estén fundados en Cristo Jesús, en la roca. Y que podamos aspirar a lo que la palabra del Señor dice. Te voy a poner un ejemplo práctico. Hay quienes solo están buscando las ofertas. La mercadotecnia es así. Ahorita una manera de vender es utilizando ofertas. Las ofertas muchas veces son engañosas y sabemos cómo funciona esto. A veces las ofertas te dan información que no es de fiar, que no es correcta, o te dicen la verdad a medias. Y bueno, pero hay quienes piensan solo en las ofertas. Y yo no estoy diciendo, y no me gustaría que me malinterpretara, de que usted no aproveche las ofertas, claro, pero no base su vida y adquirir sus bienes y lo que necesita basado en las ofertas. No se deje controlar por las ofertas. Hay quienes van a 7, a 8, a 10 lugares a adquirir sus productos por causa de las ofertas. Y si en la práctica haces un ejercicio, a lo mejor gastas más de gasolina, gastas más de tu tiempo. Porque no es lo mismo ir un día a un departamento a comprar o adquirir lo que necesitamos, que ir a 7, 8 departamentos, 8 tiendas. Nuestro tiempo vale oro. Una hora dedicada a exaltar, a glorificar al Señor, a instruirme en la palabra, es más sabio que dedicarle, en lugar de 4 horas, a ir a comprar las cosas que tengo que comprar y por andar buscando las ofertas, cuando le puedo dedicar 1 hora, 1 hora y media o menos. Así es que necesitamos tener pensamientos de sabiduría. Claro, si puedes aprovechar las ofertas, está bien. Yo no tengo ninguna contradicción al respecto, pero no seamos como aquellos que son controlados por las ofertas, que solo piensan en ofertas, porque pensar en ofertas es pensar que nunca voy a poder tener lo suficiente para comprar. Y todo es cuestión de prioridades. A veces no queremos comprar un producto que vale el doble porque es más bueno.
pero en una vuelta a una tienda no sé cómo les llaman, de autoservicio, de unas tiendas de esas que son pequeñas y que uno puede comprar lo básico que están a la vuelta de la esquina, vas y gastas en comida chatarra más, el doble, 3 veces o más de lo que te ahorraste por no comprar un producto que era beneficioso para ti. Hay quienes, por decir, un jabón para la ropa que vale 3 veces más, pero cuida tu ropa, mantiene tu ropa y tú buscas la oferta, pero nunca lo ponen en oferta, entonces compras el que está en oferta y estás batallando, pero vas a la tienda y gastas en comida chatarra 3 veces más lo que te ahorraste en no comprar ese producto. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos cómo debemos actuar. Ahora, si queremos ser prósperos, tenemos que aprender a gastar menos de lo que ingresamos. Yo sé que decirlo a la mitad del camino no es sencillo. Qué bueno que pudiera haberse ejercitado desde el principio, pero aquellos que ya tienen camino recorrido, pues les debe de servir como ejemplo. Si lo pueden aplicar sería muy bueno, si no, alguien puedes instruir el día de mañana. Pero aquellas personas que tienen mucho dinero y una sabiduría práctica para ponerla en acción de acuerdo a lo que la palabra enseña en los ámbitos de utilizar bien la sabiduría, es que nunca gastes más de lo que tienes. El sistema económico quiere atrapar para que tú te endeudes en todo, con tarjetas de crédito, con préstamos. No es correcto que tú estés ahí, no es el sistema de Dios. Dios no te llamó para eso. Y aquellos que se meten en ese sistema no pueden prosperar como Dios quiere que lo hicieran. Ahorita podrían ser mucho más prósperos de lo que son por causa de que se metieron en ese sistema, y en ese sistema de endeudamiento están siendo esclavizados. Lo que hace ese sistema es que te esclaviza, te hace codicioso, que codicies las cosas antes de que tú puedas comprarlas. Te voy a poner un ejemplo, y este es un ejemplo muy similar, y me gustaría que no lo desestimaras de principio porque es muy similar. Es como lo que sucede hoy en día, aquel hombre que codicia a una mujer y no tiene paciencia, ni virtud, ni sabiduría alguna para esperar el tiempo y poder solicitar la mano de la esposa y casarse como la Escritura nos enseña. Pero entonces, por causa de la codicia, hace de una manera malvada lo necesario para tomar a aquella mujer. Y entonces, por causa de la codicia y no esperar, y no estoy echándole solamente la culpa al hombre, pero también en estos tiempos la mujer tiene mucho que ver, pero el hecho es de que por falta de esperar los tiempos y las sazones y hacerlo de la manera correcta, se cometen atropellos. Y hay muchas mujeres, madres solteras, hay muchas mujeres solas por causa de que esto no fue lo más adecuado en la vida. Ahora, no lo digo para que nadie se sienta condenado, pero lo que quiero decir es que Cristo es la respuesta en todo tiempo y en todo momento, y Dios nos ama. Y nadie debe de juzgar a nadie, ni debemos de compararnos con los demás, pero lo que quiero decir es que cuando nos endeudamos y somos codiciosos, nos convertimos como ese hombre que está queriendo tomar ventaja de una mujer. Porque la lujuria no tiene que ver con el área sexual, pero la lujuria tiene que ver con sentidos fuera de control. Y cuando nosotros codiciamos una televisión que no podemos comprar, la queremos de ya y queremos... Y tampoco me malinterprete, ¿verdad? Porque si se nos echa a perder la lavadora o cualquier cosa indispensable y
y pues vamos a tener ahí a la esposa en el fregadero haciendo las cosas a mano, o teniendo que gastar en la tienda de la esquina porque el refrigerador se descompuso y no podemos comprar otro. No estoy hablando de eso. Podemos orar al Señor para que haya un milagro y poder comprar las cosas de contado, o de alguna manera o de otra tener que tomar a meses o a un plazo ese bien porque era necesario, y buscar la sabiduría del Señor y lo necesario para pagarlo de inmediato. Pero hablando de las necesidades, como este tipo de ejemplos, nosotros no debemos estar codiciando, permitiendo que nuestros sentidos se descontrolen por causa de que la televisión nos está vendiendo tantas ideas, por causa de que las tiendas nos están vendiendo tantas ideas para hacernos creer que necesitamos las cosas, cuando la realidad es que no las necesitamos. Así es que si quieres ser próspero, aprende por no gastar lo que tienes, sino dejar un porcentaje para ahorrar, para invertir, y para invertir en algún negocio y para invertir en el reino de Dios. Aprende a dejar un porcentaje para ahorrar, un porcentaje para invertir en algún negocio, y un porcentaje para invertir en el reino de Dios. Esto es sabio. Y déjame decirte que esto yo lo escuché no solo de personas creyentes que son muy prósperas ahora, pero particularmente lo escuché de una persona que se mueve en las finanzas, da asesorías de finanzas, da ponencias de finanzas, y su sistema es contrariamente al sistema de la economía mundial, pero no es cristiano. Es decir, su sistema no es un sistema basado en la Biblia directamente, pero está como que muy alineado en muchos de sus conceptos porque es contrario a este sistema. Pero coincide al menos en estos términos de, para ser próspero en la práctica, además de los conceptos espirituales que ya tenemos, necesitamos aprender a no gastarnos todo lo que tenemos, pero dejar un porcentaje para invertir, para ahorrar. El ahorro siempre es bueno. Dejar un porcentaje para invertir en algún negocio, y siempre dejar un porcentaje de tu ingreso, es decir, no gastártelo todo, para que tú puedas invertir en el reino, en el evangelio. Te pongo un ejemplo. Alguien que gana 100 pesos puede dejar 10 pesos para ahorrar, 10 pesos para invertir en un negocio, 10 pesos para invertir en el reino, y aprender a gastar solo 70 pesos de su ingreso. Si tú lo multiplicas por años, por meses, por días, por años, por quincenas, como tú ganes, y lo multiplicas por años, a la vuelta de 5 años, de 10 años, tú vas a tener más bienes o más influencia en las riquezas que si no lo haces. Claro, tú podrías decirme, bueno, es que ¿qué hago con 10 pesos para ahorrar? Bueno, es que un 10% para ahorrar no significa nada al principio, pero a la vuelta de los años va a tener peso. ¿Qué hago con 10% para invertir en un negocio? Bueno, a lo mejor no va a ser suficiente, a lo mejor vas a tener que esperar algunos meses para ir ahorrando ese dinero y después invertirlo. ¿De qué le sirve al ministerio tan poquito? Bueno, es que eso poquito de una persona, más sumado el resto de lo que cada quien ingresa, causan que muchas cosas en el evangelio se puedan hacer. Recuerda que este sistema monetario, este sistema económico, siempre tiene que ver con lo que el dinero puede hacer de acuerdo a la necesidad en donde tú vayas a dirigir tu dinero. Por ejemplo, Dios, la primera vez que se habla de los diezmos es cuando Abraham venció a los reyes que atacaron Sodoma y Gomorra, donde habitaba Lot, su primo. Y entonces cuando Abraham con sus siervos venían por el valle para entregar todas las riquezas que habían adquirido en la conquista, en la guerra, y a las mujeres y a los niños de aquellas ciudades
a los reyes, dice, en el valle se le aparece Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, es un tipo del Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que ahí Abraham le dio diezmo de todo lo que había conquistado. Y dice la Escritura que también Abraham celebró con Melquisedec el pan y el vino. Es decir, este es un tipo del Señor Jesucristo. Es la primera vez y de la comunión que el Señor Jesucristo instituyó después de su obra terminada, completa y perfecta, y de su resurrección. Pero esa es la primera vez que aparece la palabra diezmo en el hebreo en la Biblia, 400 años antes de Moisés. Pero fue hasta la época de Moisés cuando Dios instituyó de una manera consistente el diezmo a los levitas. Entonces, no era para que los levitas fueran más ricos recibiendo el diezmo, no. A las 11 tribus del pueblo de Israel, que eran 12, les dijo, ustedes van a trabajar, a sembrar, a prosperar, y los levitas van a ser para que me honren a mí, para que ministren el sacerdocio. Ellos no van a recibir ingresos porque no van a dedicarse a los ganados, ni a la siembra, ni a la cosecha. Ellos van a ser alimentados de lo que ustedes ofrenden. Por ejemplo, cuando David fue rey y pidió ofrendas, dice la Escritura que él mismo como rey ofrendó para el templo, para el Señor, no sé cuántos miles y miles de dólares o millones de dólares en esta época, él mismo, y todo se utilizó, es decir, no era para ahorrarlo y guardarlo, era para utilizarlo para el Señor. Por ejemplo, Salomón, que hizo una obra majestuosa, y Salomón era particularmente, si lo comparamos con las personas hoy en día, nadie podría alcanzar la magnitud de las finanzas que tenía Salomón. Y todo lo que él ofrendaba era para usarse, no es para que se quede en el limbo. Así es que tu ahorro no es para que se quede en el limbo, pero es para que mañana sea de beneficio para ti, así como la inversión para un negocio, así como la inversión para el reino, todo es para un beneficio. Así es que esto es muy importante. Fíjate cómo dice Proverbios 6, 9 al 11. Me voy a ir rápido y voy a ir leyendo. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco. Las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Todo tiene un equilibrio. Tenemos que evitar esta actitud del perezoso. Y no es conveniente. Quizá podamos tener a alguien en la familia o conocer a alguien en la familia que sea así. Bueno, dependiendo de la situación, los padres pueden forzar, disciplinar, enseñar a los hijos para evitar esta actitud. Pero quizá podemos ver que esta actitud está en un adulto. Entonces, la misma incertidumbre viene sobre el perezoso, pero nosotros tenemos que seguir lo que la palabra de Dios dice, porque el arrepentimiento, que es cambio de mente, viene a través de la benignidad del Señor. No debemos ser condescendientes con el perezoso, pero tenemos que ser benignos y mostrar la benignidad del Señor para que la mentalidad cambie. Por ejemplo, ¿cuántas veces hay que vienen gente a tocar a tu puerta y a pedirte ayuda? O te dicen en la calle, oye, es que necesito para el pasaje y no tengo, necesito para la medicina no tengo, o me da porque no he comido. Y muchas veces tú sí dices, ok, ven para comprarte de comer. Te dicen, no, gracias. Porque no querían realmente dinero para comer, lo querían quizá para drogarse, quizá para alcoholizarse. O aquellos que dicen, es que voy a viajar, ok, vente, te llevo a la central de autobuses para comprarte un boleto. No, es que mire, es que, porque te están mintiendo. O aquellos que vienen a pedirte dinero a tu casa y tú le dices, bueno, mira, necesito quien me ayude a recoger unas cosas en el césped o a recoger algunas cosas en la casa. ¿Qué te parece si te doy trabajo por un día y te pago bien? No, es que yo no vengo a trabajar, yo nada más vengo a pedir. Entonces, tú debes de decidir qué hacer, pero lo importante aquí es que no debemos de ser condescendientes con el perezoso, pero antes bien con benignidad y con sabiduría
tendremos que enseñar y, si es necesario, implantar el ser sabios, el ser diligentes al respecto. Fíjate cómo dice Proverbios 10:26, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Un perezoso no es un buen representante en ningún lado. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperado. Déjame decirte dos cosas que te pueden pasar y que pueden impedir de tener el fluir de bendición. La primera, tú quieres comprar algo y tienes el poder para hacerlo y no lo compras por desidioso. Estoy hablando de algo que necesitas. Necesitas algo para ti, para tu familia, para tu hogar, para lo que sea, para otro, para bendecir a otro. Y tienes el poder para comprarlo, pero no lo compras por falta de decisión. Y se pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses y se pierde el tiempo y no lo compras. ¿Qué sucede ahí? Si tienes el poder para hacerlo, lo necesitas y no lo compras por desidia, por pereza, por falta de diligencia, estás deteniendo el fluir de la bendición. Porque una vez que lo compres, entonces vas a tener la oportunidad de identificar otra cosa que necesitas para otra área, para otra persona, para ti, para tu familia, para otra circunstancia. Y entonces vas a ser diligente para poseer lo necesario para adquirir aquel bien. Así es que alguien que quiere comprar una casa y tiene el poder para hacerlo, la necesita y no la compra por desidia, pues va a estar deteniendo la bendición. Pero cuando tú la adquieres, entonces ya estás en paz al respecto, te sientes contento y entonces vas a necesitar otra casa, quizá para alguno de tus hijos, quizá para tu mamá, quizá para un hermano, una hermana de sangre o en la palabra. Recuerda que dijimos, si tú tienes una necesidad, piensa en ello y también piensa en otro tanto para bendecir a alguien. Pero necesitas moverte. Cuidado, estoy hablando de que tienes el poder para hacerlo, que no te vas a endeudar y que tú necesitas eso que necesitas. Así es que necesitas tomar decisiones. No puedes por desidia, por temor. La pereza está alineada con el temor. Dios está de tu lado. Dios te da sabiduría. Recuerda que un ingrediente importante para poder tomar acción cuando no nos estamos ejercitando en esto de caminar en la sabiduría de Dios es tener paz. Si no hay paz, algo está faltando ahí. Pero cuando tú tienes el poder para comprar, adquirir el bien, lo necesitas y hay paz, muévete. No puedes detener la bendición. Segundo, si tú estás listo para bendecir a otros, para sembrar en el reino y tienes apartado ese dinero y ahí lo estás calentando y ahí lo estás calentando y mañana lo haré y mañana lo haré y actúas con desidia o con pereza, estás deteniendo tu bendición también, porque dice dar y se os dará. Así es que aunque tú lo tienes aquí y ya lo separaste para darlo, pero no lo has dado, es decir, es como si tuvieras la semilla en los costales, pero no las has sembrado. Así es que en la medida que siembres, en la medida que riegues, en la medida que esperes el tiempo del Señor, pues el fruto va a venir. Pero si tú guardas la semilla y ahí la tienes separada, no te la vas a comer, pero no la siembras, entonces tú estás deteniendo que el fruto venga. Así es que tenemos que ser diligentes. A veces ahí la falta de decisión, la falta de diligencia nos impide que nosotros fluyamos en la bendición una y otra vez. Proverbios 24 dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Recuerdo un testimonio de una persona que tuvo una idea genial y dijo, voy a invertir tantos miles de pesos en esto y compró un campo para sembrar, compró semilla para sembrar,
y dijo, esto va a ser un gran negocio, tengo fe y lo voy a hacer, y lo implementó y sembró aquel campo, pero resulta que lo sembró fuera del tiempo. Es decir, aquella persona debió haber sembrado 3 meses antes y sembró 3 meses después, de tal manera que al cuarto mes, donde todos cosecharon, él no pudo cosechar nada, porque el proceso del fruto era de 4 meses y después venía el invierno o después venía el cambio de estación, y entonces grande fue su pérdida. Y aquella persona no estaba contenta y decía, pues ¿en dónde fallé, Señor? ¿Por qué no funcionó? Es que las cosas no funcionan en un abrir y cerrar de ojos. Aquel que te quiera vender la idea de que de un día para otro tú te vas a hacer multimillonario, te está engañando. No es así. Todo tiene un proceso. Más allá de los milagros, que son la intervención divina de lo sobrenatural, ejerciendo dominio sobre lo natural, pero de otra manera, la bendición a la que Dios nos llamó es que nosotros cooperemos con lo natural, de tal manera que la bendición, recuerda, siempre es permanente, más abundante, y te prepara ante cualquier crisis, para que ninguna crisis sea parte de tu vida. Proverbios 24:16, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarlo a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¿Cómo es posible que un joven se piense sabio comparado con una persona que ya tuvo todas las experiencias? Recuerda que no estamos buscando que la vida o que los golpes de la vida sean nuestros maestros, sino queremos que el Espíritu Santo, que nos fue dado para enseñarnos todas las cosas, sea nuestro maestro, enseñándonos la palabra y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es para aplicarse en forma práctica en este mundo. Pero como un joven sin experiencia se cree sabio ahora, porque esto es lo que está pasando hoy en día, comparándose con personas que han vivido 40, 50, 60, 70 años. No es posible. Claro, dependiendo de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque si vamos a comparar a un joven en los videojuegos contra una persona adulta, bueno, no estamos hablando de ello. Estamos hablando de la sabiduría de la vida, de cómo ser prácticos en la vida. Pero así es el perezoso. Por ejemplo, hay una no sé cómo llamarle, una expresión equivocada en donde a cierto grupo de jóvenes les llaman ninis, que ni trabajan ni estudian. Es como el alcohólico, es como el drogadicto. Mientras el drogadicto siga creyendo que es drogadicto, pero que está luchando está sobrio para no drogarse, o el alcohólico sigue diciendo que es alcohólico, pero ya está sobrio por tantos años, están haciéndolo en sus fuerzas. Ellos no necesitan cambiar, que es lo que están intentando por sus fuerzas. Ellos necesitan ser transformados, cambiar su naturaleza por la palabra, por el poder del Espíritu Santo, para que ellos puedan decir, yo era drogadicto y ahora ya no lo soy. Soy la justicia de Dios en Cristo. Yo era alcohólico, pero ahora ya no lo soy. Soy la justicia de Dios en Cristo. Así, esta juventud necesita no apropiarse de esos adjetivos descalificativos, de que son personas que no trabajan y no estudian, y entonces nunca van a trabajar y nunca van a estudiar, si toman esa bandera. El perezoso tiene que cambiar su manera de pensar a través de la Escritura. Tiene que ser transformado por la palabra del Señor. Recuerda, la vida del creyente no es cambiar de vida, es ser transformado por causa de la renovación en nuestro entendimiento por la palabra. Mira lo que la Escritura dice en Proverbios 12:24, y ya estamos terminando. Dice, la mano de los diligentes señoreará. Proverbios 12:24 en adelante. Mas la negligencia
será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente, el perezoso, ni aun asará lo que ha cazado, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Por ejemplo, ser diligente es lo que te comentaba, levantarte muy temprano y acostarte a tiempo. Tu día te rinde de una manera increíble cuando tú lo haces así. Pero cuando tú dejas que el sueño te venza y desequilibras hay un desequilibrio en tu cuerpo, en tu sueño, en tu vigor, en tu fuerza, entonces no aprovechas como cuando eres diligente. Proverbios 15 dice 19, el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Proverbios 22, 13, dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. El león está fuera y no quiere hacer nada por temor. Hay quienes, pudiendo haber implementado, entrado a un negocio, claro, con diligencia, aquel que quiere entrar en un proyecto, tiene que aprender a planear, a identificar. Se vale soñar, pero hay que ser diligentes. Pero el perezoso dice, no, afuera está el león, no puedo salir porque no vaya a ser que me coma. Ahorita en lo que estamos sufriendo de la contingencia, hay mucha gente temerosa así. El Proverbios 24, 30 al 34 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto de su faz y su cerca de piedras estaba ya destruida. Mi hermano, esto lo puedes aplicar a cualquier área de tu vida. Si nosotros no somos diligentes con la palabra, si no permanecemos en la presencia del Señor siempre, recuerda, el Espíritu del Señor está contigo para siempre. Él te ama de manera continua. Tú eres la justicia de Dios en Cristo de manera continua. Has sido totalmente perdonado de manera continua. El favor de Dios está contigo de manera continua. Es decir, cuando tú pierdes de vista esto, y no solamente esto, sino cuando vienen las situaciones, la adversidad, y tú no eres diligente para resistir la maldad, y tú abrazas. Recuerda que el diablo no se presenta solo con adversidad, también se presenta con engaños y mentiras y envuelve las situaciones y te ofrece cosas que aparentemente son buenas, pero que van a venir a hurtar, a matar y a destruir. Quizá vienen a hurtar tu tiempo, a hurtar tu paz, no al principio, pero después. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Una vez fui en un autobús a otra ciudad. Y tomé el autobús muy temprano porque tenía que transbordar para ir a Estados Unidos. Y era tan temprano que normalmente los autobuses ponen películas o las personas van viendo películas ahí, pero no funcionaban los DVDs o donde ver las películas en los asientos. Estaban completamente apagados, pero el chofer traía música en el autobús. Y la música era, recuerdo que había canciones de dos personajes mexicanos. Estos hombres fueron muy famosos, pero su música era completamente sentimental, triste, patética. Bueno, pues yo iba entre dormido y despierto, escuchando por 1 hora, 2 horas ese tipo de música. Créeme que batallé como 2 o 3 horas después de que me bajé de ese autobús, porque me había impregnado del sentimiento de esas canciones. No había manera, no traía audífonos yo para poner otro tipo de música de mi teléfono o algo, y entre dormir y despierto tuve que estar escuchando todo ese tipo de música, y la realidad es de que maltrataron mis sentidos. Y batallé como 2 horas, me sentía triste, y tuve que estar orando para sacar fuera todo esto. Mi manera de pensar no era esa, pero había algo que me hacía sentir así. Entonces,
alabar al Señor, exaltar al Señor es lo que tú y yo tenemos que hacer diligentemente y nunca abrazar las cosas engañosas, las cosas que nos pueden hacer daño, porque entonces va a suceder como dice aquí en Proverbios 24, dice: pasé por la viña del hombre falto de entendimiento y habían crecido los espinos y las ortigas y habían cubierto la faz. El creyente no debe de estar viviendo en inquietudes, en preocupaciones, en pánico, en terror, en inseguridades, en enfermedad, en escasez. No es la vida del creyente. Así es que cualquier creyente que esté padeciendo por cualquiera de estas áreas debe de resistir la maldad, cambiar su manera de pensar para ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento y ser transformados de nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestros bienes, en nuestro alrededor, a favor de nosotros, de los nuestros y de muchos otros, porque tú fuiste llamado a ser un canal de bendición y la bendición compartida para otros está esperando por ti. Pero tú tienes que ser bendecido para bendecir. Romanos 12:11, prácticamente estoy terminando, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no te hagas perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Recuerda, la fe y la paciencia. La fe es necesaria para poder aprovechar la bendición que ya nos fue dada. Ya nos fue dado todo y concedido todo, y se encuentra aquí en nuestro espíritu con el Espíritu de Cristo. Pero la fe es el puente que la transfiere del ámbito espiritual al ámbito natural. La fe es la mano que penetra a las riquezas en gloria en Cristo Jesús para manifestarlas en el ámbito material, en el ámbito natural. Pero la paciencia es importante. Y no confundamos, una cosa es ser perezoso y ser negligente, y otra cosa es ser paciente y diligente. La paciencia es un término de esperar activamente, creyendo. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que vas a un restaurante y hay un mesero o una mesera que te comenta que él o ella va a darte el servicio que tú necesites. Yo recuerdo muchos años atrás en donde sucedió algo a lo que te voy a platicar. Y resulta que si el comensal, en este caso cuando estábamos ahí en ese restaurante, necesitabas algo, el mesero ya estaba ahí a tu lado. Y el servicio que dio fue magnífico en tiempo. No es como esas veces que tú vas y el mesero no viene y le dices: joven, 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 y anda paseándose por todas las mesas y nunca te atiende. No, es como el mesero que está listo, pendiente, esperando que tú le llames, esperando que tú necesites algo para venir a atenderte. Entonces, esa actitud de estar pendiente, esperando, es paciencia. Es una manera de esperar activa, porque en la medida en la que el comensal dice: necesito algo, la persona de inmediato atiende. Entonces ese es nosotros en la fe tenemos que aprender a ser pacientes, esperando de una manera activa hasta que nos apropiemos. Recuerda, a fin de que seas diligentes y no perezosos, diligente, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y ahí vemos la lista, la palabra como nos enseña en Hebreos 11 los héroes de la fe. Y por ejemplo, habla de Abraham, habla de Sara y habla de muchos otros. Pero en el caso de Abraham, hubo diferentes momentos en donde Abraham retrasó la bendición. Por ejemplo, el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Es decir, deja tu familia
y deja tu tierra, porque yo te voy a llevar a una nueva tierra y te haré de gran manera próspero. Pero resulta que Abraham salió con su sobrino Lot y creo que hasta llevó a su padre. Y hasta que Abraham, en términos prácticos, no se deshizo de Lot, es decir, no es que Abraham fue malo con Lot, sino al contrario, le dijo a Lot: escoge tú la tierra, pero necesitamos separarnos porque ya somos tan prósperos y tan grandes, tenemos tantos siervos y tanto ganado que no podemos convivir ya juntos. Y se separaron. Fue que Dios pudo manifestar la grande bendición que le había otorgado, que le había declarado a Abraham desde el principio. Pero Abraham fue causa del retraso de esta bendición porque salió con su papá y salió con su hermano Lot. Cuando Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela. Le dijo: te daré un hijo y tú serás padre de multitudes de gentes. Pero Abraham se tuvo que meter con la sierva de su esposa y retrasó la bendición. Pero cuando habla en Hebreos 11, que dice que, y Romanos 4, que Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios, habla del tiempo en donde su esposa quedó embarazada, o antes de quedar embarazada, es decir, en los últimos 2 años quedó embarazada y tuvo al hijo. Está hablando de esa época, de ese tiempo, de ese momento, en donde Abraham, casi de 100 años, se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Sara, de 90 años. Entonces, la fe y la paciencia son importantes, pero es importante que nosotros no impidamos con nuestra incredulidad que el apropiarnos de cada una de las cosas que necesitamos, que ya nos fueron dadas por gracia, por nuestro Dios y Padre, por su favor inmerecido a través de Cristo Jesús, que nosotros no impidamos que éstas se retrasen por causa de la incredulidad, por causa de nuestra falta de diligencia, por nuestra pereza, por cualquier otra cosa que ponga trabas en el camino. Así es que por eso necesitamos ser diligentes una y otra vez, y necesitamos entender todo esto del bienestar y de la mejor manera que Dios quiere que disfrutemos, que Dios quiere que vivamos en lo mejor, en su bendición a la que fuimos llamados. No solo que la bendición, el término más que todo es como que Dios hace fluir la bendición a través de nosotros para muchos. Pero mientras fluye a través de nosotros para muchos, pues nosotros somos grandemente bendecidos. Así es que no solo decláralo, no solo créelo, es importante que lo hables, porque la bendición tiene que ver con el favor de Dios que ya Él habló para contigo. Así es que cuando tú lo declaras, te pones en armonía con lo que Dios ya declaró, y en el acuerdo hay poder. Y entonces eso va a motivarte a ser diligente y a que tú actúes por la fe, basado en lo que Cristo hizo, no basado en tus fuerzas. Por eso es importante siempre entender que debemos de desechar lo que nos hace equivocar y lo que nos hace acertar, de tal manera que no haya soberbia ni bajo autoestima en nosotros, sino que aprendamos a no esperar nada de nuestras habilidades para poder esperar todo acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y como el apóstol Pablo decía, lo que soy, siendo como hombre mejor que todos, decía él prácticamente, todo lo tengo por basura y desecho todo lo que he conseguido como hombre, para que el conocimiento de Cristo, el poder de Cristo, la gracia de Jesucristo fluyan en mí, y yo no estorbar de ningún modo que la abundancia de gracia y el regalo de la justicia fluyeran a través del apóstol Pablo para bendecir a muchos. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Damos todo honor y toda gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios,
porque esta es la gracia que nos has concedido, dice tu palabra, que Jesús, por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico, para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. Y dice tu palabra que poderosa es tu gracia para que no solo abunde en nuestras vidas y estar satisfechos en todas las cosas, pero también que abunde para toda buena obra. Señor, gracias porque en nosotros has puesto un espíritu diligente, en nosotros has puesto un espíritu sabio, y es nuestra responsabilidad echar mano de tu palabra, de la revelación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para ser renovados en nuestra mente y que el poder de tu palabra y de tu Espíritu en nosotros transformen completamente nuestras vidas y se manifieste en nuestras acciones. Declaramos que somos diligentes y gracias te damos, Señor, porque nos has hecho con un espíritu diligente, nos has dado un espíritu diligente para todo bienestar, para toda salud, para toda sanidad, para toda aceptación, para todo favor, para servirte a ti, Señor, para hacer bien nuestras tareas, nuestros trabajos, nuestros negocios, lo que sea que hagamos en el nombre maravilloso de Jesús. Y asimismo, porque somos grandemente bendecidos, porque estamos bendecidos, porque nos sentimos bendecidos, porque sabemos que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, y porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, amén.